Comenzamos con el tema de los climas de la Tierra. Primero de eso. Dar las gracias a Rosa Liarte y todo el material que publica en su página web leccioneshistoria.com. En este tema de los climas de la Tierra vamos a hacer un repaso de otras cuestiones que ya hemos abordado en otros temas. Vamos a hacer en primer lugar hincapié en la importancia de la atmósfera. La atmósfera, como ya habéis visto en otros temas, es la capa gaseosa de la Tierra junto con la corteza y la hidrosfera. Todas ellas forman la biosfera. Es decir, si hacemos un dibujo, si esto fuese la superficie terrestre, la atmósfera es la capa que se sitúa desde la superficie terrestre o del mar, ¿de acuerdo?, hacia arriba. Es decir, en sentido ascendente, en altitud. La atmósfera a su vez se divide de varias capas, ¿vale? La principal, porque en ella se sitúan la inmensa mayoría de los fenómenos atmosféricos, es la troposfera, que esto ya lo habéis visto con anterioridad. La atmósfera se compone de oxígeno en torno a un 21% y de nitrógeno en torno a un 78%. Sin ella la vida en la Tierra sería imposible. Aquí tenemos las capas de la atmósfera. La troposfera, que se sitúa entre los 0 metros de altitud y en torno a los 10.000, aunque varía el ecuador a los polos. La estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera. Fijaos, la estratosfera entre los 10, 12 y 50 kilómetros de altitud. Tenemos, por ejemplo, las estrellas fugaces, los aviones supersónicos. Aquí está la capa de ozono, súper importante para evitar que la radiación ultravioleta del Sol llegue a la Tierra y, entre otras cuestiones, nos daña la piel causando cáncer de piel. De hecho, la Tierra tiene un agujero en esa capa de ozono por el cual entra de forma directa esa radiación nociva, la ultravioleta. El uso, por ejemplo, de desodorantes de spray, por ejemplo, libera compuestos químicos que dañan a esa capa de ozono. Mesosfera, pues por ejemplo, ondas de radio, rayos cósmicos. Ya la termosfera, tenemos los satélites, auroras boreales. Y ya en la exosfera, mucho más lejos, ya hasta más de 500 kilómetros de altitud. Esto también ya lo hemos comentado, y es que el tiempo atmosférico es la situación atmosférica de temperatura, precipitación, presión o viento en un lugar concreto en un tiempo determinado, es decir, aquí y ahora. Mientras que el clima es la sucesión de esos tiempos atmosféricos en un periodo largo de año, en torno a 30 años. En base al tiempo tenemos una serie de elementos que nos van a facilitar su interpretación y su lectura. Vemos aquí un mapa satelital arriba a la izquierda, por ejemplo, con anticiclones, borrascas, que también habéis visto ya en otros temas que son ambos elementos. Aquí tenemos un mapa a la derecha, arriba a la derecha, perdón, con también borrascas y depresiones. Estas líneas que veis aquí son las isobaras, son líneas que unen puntos de igual presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso del aire. Y aquí abajo una estación meteorológica para medir temperatura, precipitaciones, etc. Los elementos del clima se componen en primer lugar de la temperatura, es decir, cuánto calor hace en un momento concreto. La cantidad de calor medida en grados centígrados. Grados, lo pongo aquí mejor arriba, bueno, aquí mejor en negro, grados centígrados. En otros países del mundo, como Estados Unidos, lo miden en grados Fahrenheit. ¿De qué depende esta temperatura? De la latitud. Evidentemente, en el Ecuador hará más calor. ¿Por qué? Porque los rayos del sol van a incidir de forma más directa que en los polos. Las estaciones también
debido a esos movimientos que ejerce la Tierra de traslación y rotación, va a haber diferencias de estaciones. También debido a esa perpendicularidad, esa incidencia que hay en los rayos del Sol, la cantidad que hay de vapor de agua en la atmósfera, la altitud, por supuesto, o la continentalidad, la cercanía o lejanía al mar. Aquí tenemos un ejemplo de cómo inciden, por ejemplo, los rayos del Sol según la latitud, determinando 3 zonas o bandas climáticas a nivel muy general: la banda cálida, la templada y la fría. Aquí, debido, como consecuencia del movimiento de rotación y traslación, podemos apreciar las diferentes estaciones a lo largo de un año, las 4 que hay, con los solsticios y equinoccios. Un solsticio, tanto verano como invierno, en el que es la noche más larga, en el solsticio de invierno, 22 de diciembre, noche más larga en el hemisferio norte, al contrario en el hemisferio sur. Y en junio, el día más largo en nuestro hemisferio norte, al contrario, sucede en el hemisferio sur. Los equinoccios, igual duración del día y la noche. Una altitud que va a determinar también la temperatura, y es que el gradiente térmico, que esto también ya lo habéis visto, gradiente térmico, te dice que cada 100 metros la temperatura de media baja 0,64 o 0,6 grados centígrados. Otro elemento, las precipitaciones, es el agua que cae de la atmósfera a la superficie, terrestre o marítima, en forma de lluvia, nieve o granizo, que lo haga de una u otra forma va a depender lluvia, nieve o granizo, dependerá de con qué velocidad, con esa temperatura que hay. Si es muy fría, esa agua, esas partículas de agua se van a transformar en nieve, o también según la brusquedad con que se produzca ese enfriamiento. Es un enfriamiento muy brusco, va a ser en forma de granizo. Hay 3 tipos de lluvias: orográficas, convectivas y frontales. Vamos a verlas. Aquí tenemos un ejemplo de los 3 tipos de lluvias. El granizo es especialmente muy perjudicial, ya que provoca graves daños materiales. Pero la nieve también, muy copiosa, tiene su lado bueno, como para las estaciones de esquí, para el turismo, pero aparte perjudicial para los cultivos. Las lluvias orográficas se producen cuando una masa de aire asciende en altitud. Todo aire que asciende se enfría, condensa, satura, es decir, se carga, se llena, se carga de vapor de agua, se concentra, satura y precipita a una altitud elevada. ¿De acuerdo? Holográfico, de la palabra relieve. Haber hecho un ejemplo, esta masa de nubes ya está bastante compacta y va a precipitar en el otro lado de la montaña. Sin embargo, no caerá ninguna gota de agua. Es llamado efecto Foehn, que también ya lo habéis visto. Efecto Foehn, las lluvias orográficas. Las lluvias de convección, por otra parte, son producto de la evaporación. Cuando la tierra del mar está muy cálido, se libera más evaporación de vapor de agua, de pequeñas gotitas de agua minúsculas, incluso microscópicas. El calor, la evaporación se eleva y, como siempre, todo, veis aquí a la derecha, mar muy cálido, se evapora, el aire cálido asciende porque pesa menos que el aire frío. Al ascender se enfría y forma, por ejemplo, esta nube aquí, ¿no? Esta gran formación. O aquí forma este llamado cumulonimbo, de acumulación, cumulonimbo. Las lluvias frontales son producto del choque brusco entre 2 masas de aire con diferentes características, tanto de temperatura como de humedad. Al chocar una masa de aire cálido con una masa de aire frío, ese choque es como una bomba. Chocan dos
un choque brusco que provoca esa liberación de toda la humedad que ya contenía una masa de aire. Y lo hemos reflejado aquí en el mapa del tiempo, ¿de acuerdo? Con estos frentes, frente frío en azul y frente cálido en rojo. Otro elemento del clima va a ser la presión atmosférica, es decir, el peso que tiene el aire. ¿Cuánto pesa? Sobre la superficie terrestre se mide en milibares, que lo tenéis aquí. Alta presión, es decir, tiempo anticiclónico, tiempo estable, a partir de 1013 milibares. Y entonces, por tanto, en anticiclón tenemos un tiempo estable y soleado. Por otra parte, tenemos las bajas presiones, borrasca o depresión, que está por debajo de los 1013 milibares. Tiempo inestable, tiempo nuboso y tiempo donde precipita. Aquí vemos la circulación general atmosférica. Este globo terráqueo y estas circulaciones o células que parecen muy complicadas, lo que tenéis que saber es lo siguiente. Todas las masas de aire que hay en la Tierra siguen un patrón. Es decir, no se mueven de forma aleatoria, tienen un patrón. De forma generalizada, en nuestro hemisferio, el norte, estas masas de aire van barriendo de oeste hacia el este, razón para la cual la inmensa mayoría de las borrascas que entran y anticiclones que entran en la península ibérica lo hacen por ejemplo, Galicia o por el Golfo de Cádiz y van barriendo el país de Galicia en sentido hacia el Mediterráneo. De todos modos, existen diferentes masas de aire y todas ellas se van compensando. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay una masa de aire frío, existe otra masa de aire cálida. Cuando hay una masa de aire que se dirige hacia los polos, existe otra que va de los polos hacia el ecuador. Es como si siguiesen, digamos, una dinámica de contrapeso, una dinámica siempre de círculo, un circuito. Lo que en este curso no hace falta que conozcáis es la célula de Hadley, de Ferrel, eso no es necesario, ¿de acuerdo? La célula de Hadley lo que sí, determina, eso lo queréis saber, es que existan desiertos en las zonas intertropicales. Mirad, el aire que se sitúa en el Ecuador, o mejor dicho, en el Ecuador, como sabéis, hace bastante calor. ¿Qué ocurre? El aire cálido se eleva, existe evaporación. Este aire cálido en superficie se eleva en altitud, dirigiéndose hacia los polos, pero ocurre que en torno a los 30 grados de latitud norte como latitud sur, hay un brusco descenso en altitud. Es decir, el aire, lo dibujo arriba. Esto es el Ecuador, estos son los polos y estos son los 30 grados más o menos de latitud norte y sur. El aire cálido se evapora, tiende a subir hacia arriba en sentido a los polos, en latitud hacia los polos, sube en altitud y en latitud. Pero ¿qué ocurre? Que los 30 grados hay un descenso brusco, ¿vale? Brusco. Bueno, el por qué, si alguno tiene súper curiosidad, lo tiene que buscar en la fuerza aparente de Coriolis y en Buys-Ballot, B-U-Y-S B-A-L-L-O-T, pero la fuerza de Coriolis. Pero bueno, no os compliquéis la vida, esto ya se daría en segundo bachillerato, incluso, mejor dicho, en la universidad, así que no es necesario. Si alguno quiere buscarlo, bueno, bien, para comprender un poco por qué en la Tierra existen masas de aire cálidas, frías, por qué en una zona hay más prevalencia de unas cálidas y otras frías, etc. Pero lo que sí podéis saber es que esta célula de Hadley es la responsable, por tanto, de que exista, es una célula, un circuito, tal como este que veis aquí, que se inicia en el Ecuador,
asciende en altitud y latitud hacia los polos y en los 30 grados o zona en los trópicos, desciende bruscamente de nuevo hacia la superficie terrestre o marina, dirigiéndose de nuevo hacia el Ecuador. Y por último, recordad, sobre todo lo que sí quiero que sepáis de cara al examen, es que la circulación general atmosférica es el movimiento de las masas de aire que siempre se van compensando unas con otras. Tenemos una masa de aire fría y es compensada por otra cálida. ¿Qué son las isobaras? Ya lo hemos visto en clase, son líneas que unen puntos de igual presión. Y la presión, recordad, que es el peso de una columna de aire sobre la superficie. Isobaras por debajo de 1013 milibares, borrasca por encima de 1013 milibares, tiempo anticiclónico y estable. Cuando hay isobaras muy juntas, quiere decir que hay rachas de viento fuertes o muy fuertes. Otro elemento del clima es el viento, que es el desplazamiento del aire desde las zonas de alta presión a zonas de baja presión. Existen vientos constantes como los alisios. Este sí quiero que lo sepáis de cara a los comentarios de los mapas del tiempo de España, ¿vale? Y también pregunta definición de examen. Viento alisio es un viento constante que sopla en la zona de Canarias. Son vientos predominantes. El monzón es un viento también estacional, en este caso viento estacional, que provoca intensísimas lluvias e inundaciones, desastres naturales en la zona del sureste asiático, la zona de Camboya, Tailandia, Vietnam, Laos y también la zona de la India. Toda esta zona de aquí, ¿vale? Hay un monzón de verano y un monzón de invierno. Bueno, aunque provoca lluvias muy intensas y a veces torrenciales, sí que también es verdad que es ideal para los arrozales, porque los arrozales, que aquí veis que está en bancales, es decir, escalonado en bancales, necesita que el suelo esté encharcado. Bueno, y aquí veis los vientos alisios de Canarias, que son responsables de las lluvias, ¿vale? Pero en la parte norte de las islas. Vamos a pasar a comentar los diferentes climas que tenemos en el mundo. Tenemos 3 grandes franjas. Climas cálidos entre el Ecuador y los 30 grados de latitud norte y sur. Una temperatura media anual que supera los 25 grados, incluso llegando a los 20 grados, incluso los 25 grados de media anual en el Ecuador. Los climas templados, es decir, la zona nuestra, entre los 30 grados de latitud norte y sur, es decir, entre los trópicos y el círculo polar ártico y antártico, es decir, los 60 grados de latitud norte y sur. Si los climas cálidos prácticamente no hay diferencias entre estaciones, aquí sí que hay una acusada diferencia. No es igual un invierno en Málaga que un verano. No es igual, incluso aún hay mayor diferencia, no es igual el invierno en un país como Polonia o Alemania, donde se alcanzan temperaturas claramente por debajo de 0 grados, que en verano, donde ya se llegan a alcanzar los 30 y 35 grados. Y los climas fríos, por último, son los climas que están por encima de los 60 grados de latitud norte y sur, con temperaturas medias anuales por debajo de los 0 grados. En los climas templados existe una gran también diversidad de climas y también de temperaturas medias anuales. Por ejemplo, Málaga tiene un clima mediterráneo y tiene una temperatura media anual bastante elevada, de 18 grados, lo cual es una de las temperaturas medias anuales más altas del continente europeo. Y también de las zonas de Europa donde hay más horas de sol al año, con prácticamente 3.000 horas de sol. Almería no supera, tiene un poquito más que Málaga. Aquí vemos las bandas climáticas, tenemos desde aquí trópico de Capricornio, pasando por Ecuador hasta el de Cáncer. Climas, de acuerdo, cálidos, donde se sitúan la inmensa mayoría de los desiertos del mundo.
Por ejemplo, el Kalahari de Namibia o el desierto del Sáhara y también el desierto de Atacama en Chile. También hay climas, una zona templada entre los trópicos y el círculo polar ártico o el antártico. Y por último, las zonas frías. Comencemos con el comentario de los climas cálidos. Tenemos una zona climática con temperaturas bastante similares durante todo el año, como os he dicho anteriormente. La ubicación también ya la conocéis, del Ecuador a los trópicos. Un clima ecuatorial, un clima tropical lluvioso, tropical seco y desértico. Yo aquí también incluiría un clima tropical, seco y húmedo, porque es verdad que existen también climas con una alternancia entre una estación seca y lluviosa. Es, por ejemplo, el clima que tenemos en África en la sabana. Como las películas del Rey León, ¿de acuerdo? Veis ahí a los leones, a las jirafas, a las cebras, ¿vale? Una zona con campo húmedo cuando llueve y más seco cuando es la estación seca. Comenzamos con el clima puramente ecuatorial, en las zonas más próximas al Ecuador, en torno a los 5 grados 10 de latitud norte y sur. Se llama la zona de convergencia, sí, convergencia es unión, convergencia intertropical. Por supuesto, lluvias muy abundantes, llueve prácticamente todos los días del año a las 8 de la tarde. ¿Por qué? Porque hace mucho calor y siempre la temperatura es muy similar durante todo el año, con una amplitud térmica anual de solo 5 grados, 5 o 7 grados de invierno a verano. Muy poca amplitud térmica, muy poca diferencia, oscilación térmica anual. Y por tanto, el calor, la temperatura va a ser casi la misma durante todo el año, por lo que la evaporación también va a ser constante. ¿Cuánto llueve? Pues evidentemente más de 2.000 y 2.500, incluso 3.000 milímetros al año. Llueve todo el año, por supuesto. Temperaturas, pues es que van a ser muy parecidas, porque la media va a estar en torno a los 25 grados, con una escasísima amplitud térmica de menos de 5 grados. Es decir, países como Ecuador o Venezuela, pues prácticamente no existen los abrigos. Sí, algún día sí, o si subes a la montaña, pero en llano, en ciudades como Caracas, como Guayaquil, que es la segunda ciudad más grande de Ecuador, que está en la costa. Ya Quito, capital del Ecuador, Quito está en alto, está en 2.000 metros de altitud, con lo que ahí la temperatura sí que varía, recordad la altitud. Pero en el caso de Guayaquil o ciudades como Cartagena de Indias, en Colombia o Caracas en Venezuela, son ciudades realmente muy cálidas donde el uso de abrigo pues es, yo creo que casi testimonial. Comenzamos con el clima ecuatorial, que como podéis apreciar en la imagen tiene unas precipitaciones muy elevadas. De hecho es el clima mundial que tiene la mayor cantidad de precipitaciones. De hecho podemos decir, como veis aquí en este climograma, donde veis que las lluvias, estas barras azules, son muy superiores a las temperaturas. Llueve todos los meses, llueve de hecho todos los días y no hay sequía, aunque sí hay un mes un poco más seco. El clima ecuatorial hace que con sus muy abundantes precipitaciones permite que haya selvas siempre verdes tipo jungla. Las altas temperaturas, un clima muy húmedo y las constantes precipitaciones favorecen el crecimiento de grandes especies arbóreas, es decir, tenemos árboles muy grandes, muy altos de copa ancha. Son, por el contrario, zonas insalubres para el ser humano, ya que aunque hay mucha vida natural, animal, vegetal, pero en estas zonas para la vida humana es difícil debido a esa sobreabundancia de especies vegetales y de flora y de fauna. Aunque eso sí, hay algunos pequeños grupos humanos como los Yanomami o los pigmeos,
pequeñas tribus indígenas que están, por ejemplo, algunas de ellas en la Amazonas de Brasil. Desgraciadamente, esta zona está siendo pasto de la deforestación, de una deforestación, como hemos hablado ya en clase, muy acelerada. Y es que se calcula que cada año se talan, se pierde una superficie de bosque de árboles comparable a la superficie de España, a más de medio millón de kilómetros cuadrados. Un ritmo que se ve incluso acrecentado en los últimos años por una tala masiva de árboles que sirven para despejar el terreno para agricultura o ganadería, o también por intereses de la industria de la madera. Es fundamental aquí intentar pararlo, presionar al gobierno de Brasil, por ejemplo, tener una actitud crítica, compartir, por ejemplo, campañas que haya, por ejemplo, en la página web que se llama change.org, donde, bueno, eso es una g.org, donde se pueden firmar peticiones de muchos tipos. Por ejemplo, algunas son para luchar contra el cambio climático. Cuanto menos árboles haya, más rápido aumenta las consecuencias del cambio climático. Plantar un árbol es luchar contra el cambio climático. El principal pulmón del mundo son las selvas de la zona ecuatorial. Las tenemos, por ejemplo, en el Amazonas, como ya antes he dicho, también en África, la zona del Congo y en Indonesia. También hay que decir que debido a esas superabundantes precipitaciones, son zonas poco aptas para la agricultura. ¿Por qué? Porque aunque que llueva mucho es bueno para la agricultura, pero si llueve demasiado el suelo se encharca, como sucede en este caso. Aquí podemos ver las principales zonas donde se localizan estas selvas. ¿Ves que son la zona, de acuerdo, ecuatorial? Aquí tienes un ejemplo de selva. Los efectos de la deforestación, por ejemplo, para la plantación, para la agricultura, para ganadería, como veis a la derecha. Estos suelos que son deforestados se vuelven muy erosionados, se erosionan y ya pierden sus nutrientes, su calidad. Los grupos humanos que viven en estas zonas. Mira, aquí os quiero comentar una cosa. Muchas veces consideramos a estos pueblos como pueblos atrasados, poco desarrollados, poco avanzados, pero en realidad no es así. Es decir, aquí hay que tener cuidado al decirlo, y a mí, por ejemplo, también me ocurre. Yo a lo mejor pienso en estos pueblos y pienso atrasados. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienen la tecnología que tenemos nosotros. Pero también hay que tener una lectura, una interpretación un poco más, ¿cómo decirlo?, abierta de mente, o no tan basada en nuestras creencias. Que nosotros en España y en el mundo occidental, pues Estados Unidos, Japón, China, Francia, Reino Unido, etcétera, tengamos un estilo de vida concreto, el que tenemos, donde la tecnología nos rodea nuestra vida de ocio, trabajo, etcétera, no quiere decir que estas poblaciones tengan menos desarrollo. Ellos a lo mejor han decidido vivir así. Hay muchos grupos humanos que no desean vivir con la vida que tenemos nosotros, porque nuestra vida tiene sus pros y sus contras. Vivimos en una sociedad conectada en todo el mundo, con acceso a la información en tiempo real, pero también tenemos una vida muy estresante, donde tenemos que competir por alcanzar el mejor puesto de trabajo, donde en muchas ocasiones la competencia supera la cooperación. En vez de cooperar todos para mejorar, competimos casi pisándonos la cabeza unos a otros. Hay mucha gente que, debido al ritmo frenético de trabajo, incluso desarrollan estrés, se estresan, depresión, ansiedad. Sin embargo, en estos grupos humanos no existen prácticamente este tipo de enfermedades, de estrés, porque ellos viven al día. Donde ellos han decidido vivir así. No quieren que les impongan nuestra forma de vida, y hay que respetarlo. Entonces,
Son pueblos que no tienen apenas contacto con la sociedad occidental. Bueno, pues si deciden vivir así, hay que respetarlos y no por eso son menos avanzados. A lo mejor incluso son más felices que nosotros. La fauna ecuatorial, pues tenemos por ejemplo diferentes tipos de chimpancés, los cuales son, por cierto, bastante inteligentes según se ha podido estudiar. Estos son bastante parecidos a los seres humanos. Bueno, aquí tenemos un... Bueno, no sé si es un delfín. Diría que es un delfín. Y esto diría, bueno, es un felino, pero no sé, no es un tigre, parecería una pantera, ¿no? O un jaguar. Pantera es negra, un jaguar, que es asiático. Dentro de los climas cálidos también tenemos el clima tropical lluvioso. Tropical lluvioso. Vamos a hacer un dibujo de la Tierra, un poco aproximado. Si tenemos la Tierra, que sería tal que así, y este es el Ecuador, más o menos. ¿Dónde están los climas tropicales lluviosos? Están justo por encima y por debajo, ¿vale? De hecho, están muy cerca del Ecuador. Solo entre unos 10 y 20 grados de latitud, norte y sur, es decir, muy cerca. Temperaturas van a ser altas todo el año, evidentemente con un descenso ligero en invierno. De hecho, temperatura media superior a 20 grados. Cuidado, Málaga tiene 18 de media, que también es bastante cálido. 20 de media, más de 20 de media. Precipitaciones. Pues tenemos una estación seca en invierno y otra lluviosa en el resto del año, de entre 6 y 9 meses. Total de precipitaciones bastante alta, por encima de los 1500 milímetros. Recuerda que Málaga está en torno a los 500. Pero en el Ecuador están por encima de los 2000. Y como todo siempre, hay que compararlo. Existe una variedad asiática que se llama monzónica, ¿de acuerdo? Los monzones, que son unas precipitaciones estacionales en verano y en invierno. Perdón, con lluvias concentradas entre junio y septiembre. A veces también se forman huracanes y tifones con una gran capacidad destructiva, pues con vientos que incluso llegan a alcanzar los 300 kilómetros por hora. De hecho, los huracanes, su capacidad destructiva se mide en una escala de Simpson, si no recuerdo mal, del 1 al 5. Aquí tenemos un ejemplo de clima tropical con una estación seca, corta, como es el caso de Nigeria, donde llueve muchísimo, salvo, veis aquí, en enero y en diciembre. Pero vale, con un máximo en verano. ¿Cuál es el medio natural asociado a este tipo de climas? Como es el bosque tropical de galería o selva tropical. Es muy parecido al ecuatorial, pero un poco menos denso. De hecho, aquí habría que destacar un tipo de bosque que es el bosque del manglar. Esto es con G, ¿eh? M-A-N-G-A-R, manglar. La estación seca, evidentemente, ya sí que permite que haya un mejor asentamiento de grupos humanos. De hecho, en los países con más poblados del mundo se encuentran algunos de ellos en esta franja. Por ejemplo, Nigeria. Nigeria tiene más, ya, bueno, está a punto de llegar o ya alcanza los 200 millones de personas. También lo superan países como Indonesia, en Asia, en esta misma latitud. También hay que destacar el proceso de fuerte acelerada deforestación, lo cual también es muy peligroso. Por ejemplo, no sé si lo habéis visto, pero está muy de moda que aparezca en televisión o los productos
como el chocolate, que ponga sin aceite de palma. Sin aceite de palma. El aceite de palma se obtiene de un árbol que, aparte que no es tan bueno para la salud como el aceite de oliva, es mucho peor, provoca una deforestación muy intensa y grave de estos bosques. ¿Dónde nos situamos? En Asia, África y América. Vale, aquí tenemos el ejemplo. Esto es el Ecuador, lo situamos en torno a aquí, mejor negro, en torno a aquí, bueno, más o menos, no he trazado muy bien, bueno, más o menos, un poquito por encima. Y estos climas se dan justo por encima y por abajo. De hecho, destaca el Mato Grosso, que está en Brasil. Aquí veis un ejemplo de las zonas que han sido deforestadas. Las que sobreviven, las más montañosas. ¿Por qué? Porque estas no van a ser aptas para la agricultura o la ganadería, porque es muy montañosa. Las que son más llanas, como veis, pues lamentablemente han sido deforestadas. El ojo de un huracán, típico en la zona del Caribe. ¿Por qué suceden los huracanes? Bueno, es el choque brusco y violento de una masa de aire cálida, porque el mar en el Caribe es un mar cálido. Esa evaporación, una grandísima evaporación de una gran masa de aire cálido, el aire cálido que se eleva se enfría, en altura choca con una masa de aire de diferentes características de temperatura y existe una violenta explosión, produciendo huracanes. Los grupos humanos, por ejemplo, esta tribu africana, donde es muy normal, bueno, esta es asiática, pero eso también lo hacen este tipo de prácticas en África, ¿no? Les ponen una especie de collar a las mujeres para estilizar, alargar el cuello, ya que se considera como un símbolo de belleza, ¿no? Lamentablemente tiene efectos muy perjudiciales para las mujeres, pues en su salud, en sus huesos, en su espalda, en su cuello. Otras tribus indígenas, como por ejemplo esta de América Latina, sí, ambas son de América Latina. Y aquí digo igual que en el caso anterior, yo no considero que sean más avanzados que yo o que mi sociedad. A lo mejor aquí hemos avanzado muchísimo en tecnología, pero a lo mejor ellos tienen unas costumbres, una vida mucho más relajada que la nuestra. Entonces, o incluso son más felices, con menos cosas que nosotros. Entonces habría que preguntarse qué es la felicidad. Si tener un iPhone o pues vivir una vida tranquila, relajada y calmada. También en estas zonas del mundo, desgraciadamente, se han perdido algunas culturas, como son, por ejemplo, la cultura maya, la zona de México, Guatemala, Nicaragua, que nos dejan, eso sí, estas impactantes pirámides. De hecho, cuando los españoles, lo veréis en segundo de la ESO, cuando los españoles llegaron a América, claro, la invasión del Imperio Español hizo que desapareciesen no todo, pero sí gran parte de la cultura precolombina, ¿vale? Precolombino de Colón, precolombino, que desapareciese gran parte de su cultura. Es una lástima porque ellos tenían pues un sistema muy bien organizado de gobiernos, tenían sus instituciones, su moneda, su arte, su religión. Pero bueno, pues desapareció y ya nos quedan estos restos. O también otras culturas como la Khmer en Camboya, con estos enormes impactantes templos. Este hecho no sé muy bien, pero si buscáis en internet templos de Camboya veréis algunos que son una pasada. La fauna tropical, aquí veis también un tipo de simio, de chimpancé. Aquí vemos también pues grandes felinos, no como los gatos, que son ya felinos pero domesticados y pequeños. Estos son felinos de verdad, de los que si te muerden, te dejan una buena dentellada, como mínimo. Lo malo es que algunos están en peligro de extinción por la caza de los seres humanos. Entonces hay que intentar preservar que sigan viviendo, ¿no? Porque la verdad que son especies
realmente preciosas. Tenemos guepardos, leopardos, tigres, leones, etc. Pasamos al tercer clima cálido, el clima tropical seco. Vimos antes el tropical lluvioso, ahora el tropical seco. ¿Dónde lo situamos? Al norte y al sur, según el hemisferio, de los climas tropicales lluviosos. Es decir, si la Tierra sería algo tal que así, tenemos, recordad, el Ecuador, tenemos aquí la franja de los climas tropical lluvioso, y justo por encima, al lado, están los climas tropicales secos. Un poquito por encima y por debajo. Claro, en esta zona prima más lo seco que lo lluvioso. ¿Por qué? Porque están bajo los efectos de los anticiclones subtropicales. Por tanto, va a haber temperaturas elevadas, por encima también de los 20 grados centígrados de media anual, bastante alto, escasas precipitaciones y concentradas en 2 o 3 meses de invierno, entre 250 y 900 milímetros por metro, perdón, al año. Sí, milímetros al año, ¿vale? Borrad esto de aquí, de por metro cuadrado. ¿Vale? Quedaos con la cifra de entre 250 y 900 milímetros al año. Sí, vale, por metro cuadrado, pero borrad esto de vuestra cabeza. Quedaos solo con la cifra. ¿Dónde se localiza? En Australia, en África. Sobre todo en África. Cada cierto tiempo, 10, 20 años, ahora cada vez más frecuente por el efecto del cambio climático, hay fuertes sequías que provocan graves problemas de alimentación en estos países, sobre todo en África. Es cuando a lo mejor veis imágenes donde el suelo parece que está muerto, donde no hay, los animales mueren porque hay falta de aguas. Entonces imaginaos también la población de la zona, población muchas veces también nómada, que se ven obligados a caminar durante cientos de kilómetros para buscar agua potable y poder alimentarse y sobrevivir. Aquí tenemos un ejemplo en Gambia, que está cerca de Senegal. Ves un verano bastante lluvioso, pero el resto del año bastante seco. Y ese paisaje de aquí, paisaje de sabana. ¿Vale? Este paisaje, el clima, pero en la sabana, ¿vale? O pradera. Sabana o pradera. Es un bosque muy despejado, como hemos visto en la imagen anterior, abierto, con árboles, pero donde se pueden ver los animales pues a varios metros de distancia. Es parecido más o menos a lo que podemos ver en el Rey León, donde por ejemplo habitan leones, hienas y otros animales. Cuando hay menos lluvias va a ser una pradera. La larga estación seca, que dura unos 8 meses al año, entre 8 y 9 meses al año, y la abundancia de hierbas, de matorral y de hierbas, lo hace un lugar perfecto para el ganado, para la ganadería y especies agrícolas como el maní o el café. El café, por ejemplo, típico de Etiopía, en África, o también de Colombia. ¿Dónde los ubicamos? También en Australia, América, zonas como el Chaco, que está en América, en torno a Bolivia, y también los llanos. Aquí tenéis la subdistribución, el Chaco en torno a Paraguay y Bolivia, los llanos en torno a Venezuela, la zona del Sahel, la sabana africana, que es la zona de Burkina Faso, Mali, Senegal, esta zona aquí de Sudán, Etiopía, etc. La zona también de aquí de sabana, en torno a países como Angola, parte de Zambia o también en Australia. Una imagen de una sabana en África. En África, ¿vale? Típico de las documentales, de la 2, de estos que ponemos cuando nos queremos quedar dormidos en la siesta, esos. O aquí vale para la agricultura, ¿vale? Para la ganadería, por ejemplo, bovino, de vacas en Venezuela. El Sahel es una zona cerca del desierto,
donde aún hay agricultura y ganadería. Y hay muchas sequías, ¿vale? Y son frecuentes. Esto, por ejemplo, lo que provoca pues desastres para la población local. Población, ya os digo, muchas veces nómada o, bueno, o casi nómada. Grupos humanos, como por ejemplo la tribu de los Masai en Kenia, que hacen este tipo de danzas donde saltan mucho y bastante alto. Tribus también africanas o tribus de... Pues estoy realmente... No sé si será... Diría también africano, también por el color de piel, también. Con este instrumento largo de viento. La fauna, lo repito, es la del Rey León. Aquí tenemos leones, tenemos también jirafas, canguros, etcétera, los famosos ñus, elefantes, ¿vale? O también simios. El clima desértico, vamos avanzando en latitud al norte y al sur, nos vamos aproximando hacia las zonas templadas, donde se ubican en torno a los 20 y 30 grados de latitud norte y sur. Temperaturas elevadas todo el año, aunque con una gran estacionalidad. También hay que decir que hay una gran diferencia entre el noche y el día, con noches frías y días extremadamente cálidos, superando los 40, incluso 50 grados de temperatura. Precipitaciones nulas, muy escasas, por debajo de los 250 milímetros anuales. Por lo tanto, podemos decir que todo el año hay sequía. La ausencia de lluvias viene marcada por la presencia también de los anticiclones subtropicales. Un ejemplo de Argelia, del desierto del Sáhara en Argelia, es aquí donde llueve, pero llueve muy poco y en meses muy concretos, con temperaturas que varían con una media anual de unos 10 grados en invierno, pero pasando los 30, que es muchísimo, en verano. Y un paisaje típico del desierto. El medio natural es el desierto, ¿vale? Evidentemente. No siempre, en fin, hay dunas, como vemos en las películas, pero también puede haber desiertos rocosos, montañosos y con una pequeña vegetación en forma de cactus, por ejemplo, o chumberas. De por sí es un medio muy degradado y ya pues, no es posible que haya más degradación, ya que es una zona muy erosionada, con el suelo tiene costras, muy seca. Solo es posible que haya pueblos nómadas que viajen con sus rebaños de un oasis a otro. Los oasis, sabéis, que son zonas del desierto por donde pasa un río y permite que haya una pequeña, muy pequeña parte donde se pueda beber agua para los animales, para los humanos y también practicar una pequeñísima y muy limitada agricultura. ¿Dónde se encuentran estos desiertos cálidos? En África, el Sáhara, el Kalahari y en Namibia. Estos dos están muy cerca del uno del otro. En Asia tenemos el desierto de Arabia y el de Siria, también próximos uno del otro. En América, Sonora en México y Atacama en Chile. Y en Oceanía en Australia. También habría que ver los desiertos fríos, desiertos fríos. Lo pongo arriba y abajo. Desiertos fríos como el Gobi en Mongolia, cerca de China, entre China y Rusia, pero de este clima, este desierto, no pertenece a los climas desérticos cálidos. ¿Por qué? Porque no se ubica en la zona climática cálida, sino en la zona climática templada, ¿vale? Entonces, de estos hay que olvidarse. Aquí estos solo son, insisto, el clima desértico, los desiertos cálidos. Atacama
Sonora, Sáhara, Arabia, Kalahari y Namibia, Australia. El del Gobi, que es un desierto, insisto, frío, no es un desierto cálido, está aquí, ¿de acuerdo? Aquí. El desierto de Sáhara es el más grande del mundo, con 9 millones de kilómetros cuadrados. Pensad que España tiene medio millón, pues es más o menos unas 18 veces España de tamaño. Con la típica formación de dunas del ERG. Bueno, también está el REG, pero también tenemos el REG. Esto de aquí no hace falta que lo sepáis, ¿eh? Está el REG, el ERG, también están las Barjanas, Sevkas. ¿De acuerdo? Pero esto, insisto, no hace falta que lo sepáis. Tachamos, este sí, ¿vale? El ERG. Esta especie como de acumulación de montañas de dunas. La Hamada, nombre, una terminología árabe, es el desierto pedregoso. Hecho, fijaos, ideal para hacer una ruta de bici. Bueno, no sé yo si es ideal, porque aquí hará un calor. La imagen de Sonora en México, ¿ves? Con los típicos cactus, que son una especie que resiste muy bien el calor. Yo tengo en casa un cactus y solo le echo agua una vez al mes. Grupos humanos, como veis aquí, bueno, esto a la derecha en África, y es que se dedicará a la caza de animales para poder sobrevivir, y aquí en el desierto de Arabia, que si no fuese por estas túnicas, pues sería, imaginar, súper incómodo. Aquí hace mucho viento, el viento arrastra partículas de arena fina, entonces sería muy incómodo poder andar, sería hecho imposible. De hecho, valga la redundancia, me repito, en los desiertos como el de Sáhara o el de Arabia, es muy normal que haya tormentas de arena. Aquí tenemos un ejemplo de la fauna, con el caso de algunos reptiles. Aquí tenemos el caso de un dromedario. No confundir camello con dromedario. Si no me equivoco, el camello tiene 2 jorobas de Asia y él en África es el dromedario, que tiene una sola joroba, si no me equivoco. Pasamos a los climas templados, que se sitúan, como ya bien sabéis, entre los 30 grados de latitud norte-sur y los 60 grados. Es decir, entre los trópicos y los círculos polar ártico y antártico. Vamos a ver diferentes tipos de climas templados, como son el Mediterráneo, el chino, el oceánico y el continental. Empezamos por el más cálido de ellos, y es que el clima mediterráneo, dentro de los climas templados, se sitúa muy al sur, es decir, la costa mediterránea española, la costa mediterránea francesa, italiana, griega, marroquí, argelina, egipcia, toda la cuenca del Mediterráneo, pero también la costa central chilena, australiana o California se encuentran dentro de este tipo de clima mediterráneo. Y es que se sitúan relativamente cerca, o mucho más cerca de los trópicos, que por ejemplo el clima oceánico o el clima continental. Las temperaturas con una media bastante elevada, no tanto como los climas de la zona cálida, evidentemente, pero base más alta que climas que vamos a ver a continuación. Entre los 18 grados, como por ejemplo Málaga, y los 20 grados de temperatura media anual. Son calurosas en verano, como bien sabéis, caso de Málaga, y suaves en invierno, ya que en ciudades como Málaga es rarísimo, es decir, ocurre una vez cada bastantes años, que la temperatura baje de 0 grados. No hay heladas. Por otra parte, las lluvias son escasas, entre los 200 y los 900 milímetros, con una muy marcada sequía estival,
debido a los anticiclones como el de las Azores, en el caso de España. Las Azores son una isla de Portugal, en el Océano Atlántico. Aquí ves un climograma con la sequía, veis aquí la barra de lluvias, la sequía estival, coincide con el pico de temperaturas más altas, y un árbol típico, un olivo, que es un árbol típico de este clima mediterráneo. Aquí vemos dónde se localiza California, la zona más ancha que da nombre al clima mediterráneo, Chile, la zona de Ciudad del Cabo en Sudáfrica y la costa oeste de Australia en torno a la ciudad de Perth. Como curiosidad, en Ciudad del Cabo ganó España el Mundial de Fútbol de 2010. Si llueve muy poco, como sucede en este clima, y a veces lo hace de forma muy brusca, incluso torrencial, dato también muy a tener en cuenta, la vegetación va a estar muy degradada. Vegetación muy degradada. Además, también se debe a la erosión. Hay una amplia erosión. ¿Por qué? Pues vamos a con una flecha. Erosión. Debido a dos cosas. A la intensa urbanización, es decir, es una zona muy poblada, ¿vale? No me cabe la última parte. Urbanización. En una zona muy poblada, lo cual incrementa la erosión, porque cuando construyes una casa y estás eliminando parte de bosque o de matorral, estás también contribuyendo a ese aumento de la erosión, el suelo se queda sin su componente vegetal, y también debido a que es una zona explotada de forma agraria, agricultura y ganadería desde hace mucho tiempo. Ponemos aquí explotación, tampoco me cabe, explotación agraria. ¿Cuál es el bosque típico de esta zona? El alcornoque. Pero también tenemos, por ejemplo, olivos, pinos, eucaliptos y ya una zona de matorral más pequeño, pequeño, como el maquis, que son arbustos, o la garriga. Hay muchos incendios debido a las altas temperaturas y a la ausencia de precipitaciones. Sobre todo cuando el alcornoque, que es el original, ha sido reemplazado por pinos. Mira, el pino y el eucalipto son especies excelentes porque se utilizan para replantaciones, crecen muy rápido y también son fantásticas para la industria de la madera. Lo malo es que son especies pirófitas, de pirómano pirófitas, especies que arden con gran facilidad. Cultivos: el trigo, la vid y el olivo, conocido como trilogía de tres, como las películas, trilogía mediterránea. Ah, mira, aparece aquí. Que ya fueron introducidos por los fenicios y por los romanos. Aquí veis el típico bosque autóctono de alcornoque. Veis que el alcornoque cada ciertos años se le elimina su corteza. Esto se utiliza también para la industria maderera, lo que sería explotación forestal. Y otra vez vuelve a salir esa corteza. Y bueno, es bueno para el árbol y también pues se aprovecha desde un punto de vista económico. El maquis, como veis, ya son conjuntos más pequeños, como veis aquí. No es un bosque cerrado. Y ya cuando existe mayor degradación, menos lluvias, es la garriga. En los últimos años, también debido al cambio climático y al aumento de las temperaturas y a la reducción aún más de las precipitaciones, los incendios están aumentando a un ritmo bastante peligroso. También hay que decir que muchos de ellos son provocados, no por personas que están desequilibradas, sino al contrario, por personas que tienen
lo hacen a propósito para luego esas tierras poder urbanizarlas y hacer, por ejemplo, chalet o adosados. Aquí vemos un ejemplo de vid, el vino, olivo y el trigo, típico de, por ejemplo, pues de Andalucía. Pasamos al clima cantonés o chino, ¿vale? Cantonés porque Cantón es una ciudad de China. Clima cantonés. Clima muy parecido al nuestro. Diferencia, en nuestro verano no llueve, o hace, bueno, casi de forma testimonial, mientras que en el clima chino sí que llueve en verano. Llueve en verano. Precipitaciones un poco más altas que en nuestro caso, en torno a 1000 milímetros. Temperaturas un poco más frías en invierno y cálidas en verano, debido a la alta humedad. Donde se localiza en torno a los 30 y 40 grados de latitud norte y sur. Aquí observamos una temperatura media en verde, en roja máxima y azul mínima. Aquí veis que en Argentina, bueno, es que Argentina al estar en el hemisferio sur es al revés. La temperatura mínima se sucede en su invierno, que son los meses de junio, julio y agosto. ¿De acuerdo? Aquí vemos la ubicación. La zona sureste de Estados Unidos en torno a Florida, por ejemplo Carolina del Sur, Virginia, Luisiana. Argentina en torno a Buenos Aires y también en Uruguay, Montevideo, en la costa ahora este de Sudáfrica y le da nombre a la zona de China, a este clima, en torno a la zona de Shanghái, por ejemplo, una ciudad enorme con 25 millones de habitantes. El medio natural, ¿cómo será? Pues vamos a ver, está compuesto por la laurisilva, un bosque que también coincide con el que existe en las Islas Canarias. Se compone de hoja perenne, es decir, que nunca se cae, como el ficus, el bambú o la sabina. Ficus, bambú o sabina. Igual que el bosque mediterráneo, está en progresiva desaparición porque se reemplazan algunos árboles autóctonos por otros alóctonos, es decir, por otros que no son propios de ese clima. También hay que hablar que en China es una zona inmensamente poblada, por lo cual muchos bosques han ido desapareciendo. La fauna también está en peligro por el avance de la urbanización y de la agricultura. Claro, aquí vemos un ejemplo, una ciudad tan grande como Shanghái, con 25 millones de personas, Pekín en torno a más de 20 millones, y otras ciudades que superan ampliamente los 3, 5 y 10 millones de personas, por ejemplo como Wuhan, la famosa Wuhan del COVID-19, donde se cree que allí se originó esta pandemia. Otras ciudades como Guangdong son ciudades enormes, con más de 10 millones de habitantes. Son proporciones que en Europa pues solo alcanzan ciudades como Moscú, por ejemplo, o Estambul, o Londres. Vamos al clima oceánico, también presente en la península ibérica, al igual que el Mediterráneo. ¿Dónde está este tipo de clima? En latitudes intermedias, entre los 40 y los 60 grados de latitud norte y sur. Precipitaciones elevadas, abundantes y regulares. No hay sequía, entre 1000 y 2000 milímetros. Temperaturas. Es un poco más frío que el clima mediterráneo y chino, aunque no se parece que sea un clima frío como tal, como luego veremos con el clima polar. Es un clima, vamos a decir, que en invierno hay temperaturas, se puede decir, entre, digamos, fresquito, no frío, fresquito, templado, y veranos suaves. Temperatura media anual entre 10 y 18 grados. Veranos frescos, inviernos fríos. Yo aquí quiero matizar que inviernos fríos
más bien entre tibio, digamos, entre fresquito y frío. Bueno, están suavizados por la influencia marítima. Aquí sí que hay una gran diferencia entre las estaciones. Un ejemplo de un climograma de Bilbao. La costa cantábrica española, desde País Vasco hasta Galicia, sería el clima oceánico en el caso de España. También incluyen zonas como la costa atlántica francesa, Holanda, Bélgica o Alemania. O también en las costas de las islas británicas. Vemos en el caso de Bilbao como nunca hay sequía, es decir, la barra de lluvias siempre está por encima de temperaturas. Puedes ir a Bilbao en verano y caerte un chiribiri, una lluvia fina. Es muy normal allí, en fin, que allí el chubasquero lo llevamos siempre, en agosto, en diciembre o en marzo. Claro, esa abundancia de lluvias te permite un bosque bastante tupido, muy denso, ¿no? Por ejemplo, como el hayedo. Una gran diferencia, ¿verdad? ¿Ves aquí en el paisaje entre, por ejemplo, el otoño, estas hojas naranjas, el invierno, primavera y un poquito más degradado el verde del verano? ¿Dónde se ubica? Mirad, en la costa este de Estados Unidos, en torno a Nueva York, Washington, Boston, en la costa oeste de Canadá y Estados Unidos, en torno a Seattle o Vancouver, sur de Chile, costa atlántica europea, zona de Corea y norte de Japón, también en torno al sur de Nueva Zelanda. ¿Vale? Destacando sobre todo Europa, bueno, pues por cercanía, ¿no? A nosotros y nosotras. Un bosque muy tupido, un bosque caducifolio. Caducifolio, hoja caduca, hoja que cae en invierno. Compuesto por robles, hayas o abedules, arces y también alguna conífera, pero con mayores alturas. Cuando no hay bosque, vemos la landa y la pradera, los pastos, típicos imágenes de vacas pastando en la zona, en algunas colinas o montañas. Un ejemplo de un bosque caducifolio, ya con el bosque ya pelado en invierno. Especialmente bonitos son los otoños, por esta degradación de la hoja tan bonita, este color rojo intenso. Imágenes de landas y praderas, típicos de la ganadería, por ejemplo, bovina, de las vacas. La fauna con el lobo, que está, como bien sabéis, desgraciadamente en peligro de extinción. Es un animal al que siempre se le ha tenido mucho miedo, ya que destrozaba y mataba a las ovejas, por lo que se inició ya desde la Edad Media una persecución para su desaparición. Hoy se están volviendo a reintroducir en España y afortunadamente vuelve a haber lobo ibérico. Jabalíes, águilas, este pez no sé cuál es, pero puede ser un esturión, un ciervo y un oso, ¿no? El oso pardo, el oso asturiano y cantábrico también está en peligro de extinción y bueno, ahora mismo quedan pocos, pero están controlados y bueno, están creciendo en número, también afortunadamente. De hecho, el mayor peligro que tienen estas especies que están en peligro de extinción es la caza furtiva. Pasamos al tercer clima templado, que es el clima continental. Perdón, el cuarto caso. Clima continental. Se sitúa en zonas interiores, sin presencia marítima. Zonas interiores de Europa, Asia y América del Norte. Temperaturas ahora sí muy bajas en invierno y altas en verano. Con una gran contraste entre estaciones y también entre noche y día. Esta amplia amplitud térmica, valga la redundancia, se debe a que están lejos del mar, que suaviza las temperaturas. Precipitaciones en torno a los 1000 milímetros al año, concentrados en primavera, verano y otoño. En invierno suele ser seco debido a los anticiclones muy fríos, con esos temporales de menos 10, menos 20 grados
en Europa. Anticiclones árticos, secos pero muy fríos. Como ven, las precipitaciones son más bajas que en el caso del clima oceánico. Ya sabéis, clima oceánico, temperaturas más suaves, pero también más lluvias. Por esa llegada de masas de aire húmedas procedentes del Océano Atlántico. Vemos aquí como este clima continental en Kiev, capital de Ucrania, tiene una mínima por debajo de cero en los meses de invierno, llegando tímidamente a los 20 grados de media en el mes de julio, también coincidiendo con el máximo de precipitaciones. Aquí vemos una pradera en Mongolia, con población nómada. Mongolia, país que está situado entre China y Rusia. A mayor amplitud, el clima continental se sitúa en Europa, Asia, pero también en el centro de Norteamérica y un poco entre Chile y Argentina. ¿Cuál es la flora? En las zonas más secas hay estepas, como por ejemplo en la costa de Ucrania, la estepa rusa, o también las grandes praderas del centro de Estados Unidos. En zonas más lluviosas hay bosques caducifolios. En zonas más lluviosas y cálidas. Y en zonas más frías, la taiga. Bosque de coníferas que aguantan muy bien el invierno, duro, ese invierno ruso y escandinavo muy duro y muy frío. Por tanto, destacamos las estepas, zonas secas, bosque de hoja caduca en zonas lluviosas y cálidas, y en zonas muy frías, la taiga, a base de coníferas. Aquí vemos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos una pradera con un bisonte en Estados Unidos. Vemos una zona de taiga. Vemos aquí, bosque de hoja caduca, perdón. Y aquí una taiga, una zona ya bastante fría, a base de coníferas, que son estos árboles altos que vemos aquí. Para finalizar, los climas fríos, donde se localiza entre los 60 grados de latitud norte y sur, y los polos, también en las altas montañas. Todos los meses están por debajo de 0 grados, bajo cero. Aunque esto también dependerá de la altitud y la latitud. Llueve muy poco, la verdad. Llueve muy poco debido a los anticiclones polares. Sin embargo, en la alta montaña sí que llueve mucho debido a la altitud. Por lo tanto, climas polares en la zona polar y boreal, muy bajas precipitaciones por efecto de los anticiclones polares, mientras que en la alta montaña precipitaciones más altas. ¿Dónde se ubican? Pues aquí veis. Fijaos, la zona de altitudes altas, en torno aquí, y zonas de altas montañas como los Andes, la zona de los Alpes o la zona del Himalaya. Clima polar, se sitúa en los polos entre los 60 y los 90 grados, norte y sur. Temperaturas bajo cero todo el año, aunque en invierno son aún más crudas, llegando hasta los menos 30 y menos 50 grados, donde la noche polar ocupa casi todo el invierno. Además hay fortísimos vientos. Son casi nulas las precipitaciones y cuando lo hacen en forma de nieve. Aquí tenemos un ejemplo de una zona de Groenlandia. Veis que ningún mes alcanza ni siquiera los 0 grados de media anual, llegando incluso a rozar los menos 50. El medio natural pues está condicionado por la temperatura extrema. Tenemos la tundra, una pradera que en la zona casi boreal, con pues es muy escasa vegetación. Las banquisas son zonas de hielo
que se extienden sobre el mar. Cuando se quiebra una banquisa se forma un iceberg. Y campos de hielo o glaciares. Son zonas enormes, muy extensas de hielo. En la Antártida. Un bloque sólido y unido. La zona de tundra. La zona de la banquisa en el polo norte más bien. Y después grandes conjuntos de glaciares en la Antártida. La fauna evidentemente adaptada al frío, es decir, animales que tienen una amplia, mucha grasa y un gran pelaje para aguantar el calor. Pingüinos, osos polares o la morsa. En estas zonas tan frías, claro, la población es nómada debido a esas duras condiciones. Hay muy poca población y se distribuyen en pequeñas tribus. Es el caso de los lapones, aquí en el norte de Finlandia, o los inuit y los ninet, en zonas ya cercanas al Ártico. Por último, el clima de alta montaña se sitúa en zonas de alta montaña, evidentemente, por encima de los 3.000 metros de altitud. Cuanto más alto, más riguroso, más frío será el clima. Las lluvias van a ser lluvias abundantes debido a la altitud, lluvias orográficas. Temperaturas siempre bajas. Recordad, por el efecto de la altitud, a cada 100 metros estamos reduciendo 0,6 grados, es decir, 6 grados menos cada 1.000 metros. Un clima de alta montaña, como puede ser, por ejemplo, una cumbre de los Alpes o la Aconcagua en América del Sur, o incluso el Kilimanjaro en Kenia, a más de 5.000 metros de altitud. En las altas montañas, el medio natural varía según los pisos. ¿Qué es un piso? Imaginaos que esto es una montaña, ¿de acuerdo? Hago así un dibujito. Estamos en los 0 metros, a 500 metros. Aquí dependerá de la latitud. Si es una zona de un clima oceánico o clima continental, dependerá de la zona en la que estemos. Puede haber diferentes tipos de vegetación. Vamos ascendiendo en altitud. Cuanto más ascendamos, habrá un bosque más degradado, menos tupido, y ya en las zonas más altas solo encontramos, por ejemplo, como en el Mulhacén, en Sierra Nevada, a 3.400 metros de altitud, solo vamos a encontrar pues canchales, piedras y ya, si acaso, alguna zona de hierbas. Aquí vemos un ejemplo. Encinas, robres, pinos, matorral y pradera. Es decir, como en el caso, por ejemplo, aquí del Teide, en la muy cálida isla de Tenerife, pero cuando vamos ascendiendo en altitud, vemos que ese bosque va perdiendo consistencia hasta llegar a una vegetación de alta montaña en la que ya pues solo vamos a encontrar algún hierba, algún matorral, incluso ya lascas de piedras, canchales. Paisaje típico de la zona alpina, como ven, la zona de praderas, que aún no es la zona de la alta montaña, como veis aquí, donde solo veis ya nieve, ¿no? Y con esto damos por finalizado la unidad, la explicación. Espero que no os haya sido muy pesado, espero que, bueno, al menos también las imágenes lo haga un poco más entretenido. En definitiva, hemos visto los climas, hemos hecho un repaso súper completo. Espero que también haya sido efectivo de los diferentes climas que se distribuyen a lo largo de todo el planeta, empezando por las tres bandas climáticas esenciales, como son los climas, ponemos aquí, bueno, vamos a ir a la Tierra un poco churro, los climas cálidos que vemos aquí,
los climas templados y por último los climas fríos. Recordad, siempre cuando hablemos de climas, siempre hay que apuntar varias cosas. Lo pongo abajo, mejor en negro. Siempre el nombre evidente, por ejemplo, clima mediterráneo. ¿Dónde lo localizo? Mirad, yo no os voy a pedir... Vale, os voy a pedir que os sepáis los grados de latitud de los 3 grandes conjuntos climáticos mundiales. O sea, clima cálido, clima templado y clima frío. Pero no voy a pediros que os sepáis de memoria, me parece que no tiene ninguna relevancia, los grados del clima mediterráneo, el clima ecuatorial, el clima chino, etcétera. En este caso no, solo de los 3 grandes conjuntos, insisto. De cualquier duda, por favor, preguntadme en clase. Por tanto, cada clima quiero que sepáis dónde se localiza. No los grados, pero a lo mejor si hablo del clima mediterráneo, sí quiero que me digáis que se sitúa en la costa mediterránea europea, en California, en parte de Sudáfrica, costa central de Chile, ¿vale? Y costa oeste de Australia, eso sí, incluso os pondré un mapa para que lo ubiquéis. Quiero también que tengáis en cuenta sus características, por una parte, de temperaturas y por otra, de precipitaciones. También quiero que hablemos del medio natural, es decir, de la flora y de la fauna. ¿Cuál es la flora y cuál es la fauna de esa zona? ¿De acuerdo? Y con esto tenemos por finalizado, insisto, el tema. Y bueno, espero que os haya sido útil. Un saludo y nos vemos en el siguiente tema.